¿Cómo están, queridos jóvenes del distrito de Ascensión de Guarayos? El día de hoy vamos a empezar a trabajar con las cartillas. Vamos a hablar acerca de nuestra primera unidad, que es el álgebra, geometría y su valor en la diversidad cultural. El tema que vamos a desarrollar en este video es adición y sustracción de polinomios. Estudiantes, es un privilegio volver a trabajar con ustedes. Queremos hacer la siguiente recomendación. De la emergencia sanitaria por coronavirus, te pedimos que hagas uso responsable de agua. No dejes los grifos o duchas goteando. No tires papeles en el inodoro. Usa un cesto. Cierra, usa el agua solo para enjuagarlos. No laves autos ni veredas. No uses manguera para limpiar o regar las plantas. Como prevención, ahí tenemos algunas: de seguir lavándonos las manos en casa, quedarse en casa, desinfectar los objetos que utilizamos con frecuencia y evita siempre ir a lugares públicos. Ahora, mediante las cartillas, esta es nuestra primera clase. Por favor, tengan en mano sus cartillas para que podamos realizar las siguientes actividades que tenemos. Sin más que decir, jóvenes, vamos a iniciar la clase. Bueno, jóvenes, ahora vamos a empezar con adición de polinomio. Una adición de polinomio es una expresión algebraica. ¿Cómo se resuelve? Para realizar la suma de dos o más términos, se debe sumar los coeficientes de los términos, cuya parte literal y sus exponentes sean iguales. Deben ser los mismos en los términos en los que vamos a sumar. ¿Cómo se escriben los polinomios? Hay diversas maneras, como por ejemplo, se puede poner un polinomio px o rx. También se puede separar con punto y coma o paréntesis. Veamos algún ejemplo. Aquí tenemos el polinomio ux. Luego, en el siguiente ejemplo, vemos que está en paréntesis. Ahora, vamos con el primer ejemplo de la suma de polinomios, pero de forma vertical. Sabemos que la matemática se resuelve de diversas maneras, y una de las maneras es forma vertical. Aquí tenemos el primer polinomio 1, polinomio 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir acomodando de forma decreciente. Empezamos por el primer polinomio, x a la cuarta. Como no hay x al cubo, se puede anotar o no se anota nada, ¿ya? En este caso yo lo puse 0. A continuación tenemos menos 3x al cuadrado, más x, más 1. Estoy ordenando de forma decreciente. Pasamos al polinomio 2. Ponemos el signo positivo. Polinomio 2 es x al cubo. Empieza con x al cubo. Entonces no vamos a anotar debajo del x a la cuarta. Donde hemos dejado el espacio o hemos anotado el 0, ahí anotamos el x al cubo. Seguimos con x al cuadrado más 5x menos 2. Entonces lo estoy ordenando de forma vertical. Luego la suma que ustedes han aprendido en primaria y seguimos aprendiendo, se suman los coeficientes. En otras palabras, los números. En este caso, como x a la cuarta no tiene con qué sumar, se copia x a la cuarta. De la misma manera, x al cubo, signos iguales, ¿qué se hacen? Se suman. Ahora, 3 más 1, 4. Como los signos son iguales, se copia el mismo signo. El otro, lo mismo. Tenemos signos iguales, más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar. 5 más 1, 6. ¿Qué signo vamos a poner? Más 6x, solo mismo. Signos diferentes se restan. Entonces vamos a restar 2 menos 1, 1. Signo del número mayor, menos 1. Entonces anoto ahí abajo la respuesta. X a la cuarta más x al cubo menos 4x al cuadrado más 6x menos 1. Ustedes pueden anotarlo así o por cualquiera de las dos maneras. Ahora pasamos al ejemplo número 2. Pero en este caso ya vamos a hacer de forma horizontal. ¿Cuál es la diferencia? Ahora nos dan los polinomios P y Q, pero ya no los vamos a ordenar de forma vertical, sino de forma horizontal.
sumamos px más qx, el primer polinomio dentro de un paréntesis, más el segundo polinomio, más 2x al cubo menos 3x al cuadrado menos 4x. Están dentro de un paréntesis. Si están dentro de un paréntesis, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar los paréntesis. Sabemos que cuando es suma, sus signos no cambian, porque es suma. Seguimos entonces. La suma de los polinomios, como son signos positivos, copiamos tal cual está. De la misma manera del otro polinomio. Como es signo positivo, los signos no cambian en nada, entonces se copian tal cual está el otro. Ahora sí, vamos a agrupar los términos semejantes. Tenemos 2x al cubo más 2x al cubo. Agrupamos. Primer grupo. Vamos a ordenar de forma decreciente. Tenemos el menos 3x al cuadrado con su signo y todo. Más 5x más 4x. Ahora los números independientes. Menos 3. Entonces eso se suma. Una vez que sumemos 2 más 2, ¿cuánto va a ser? 4x al cubo. Ahora aquí, ¿qué vamos a hacer? Más por menos 3x al cuadrado. 5 más 4, 9. Más por menos. Ese es el ejemplo de las dos formas que se puede hacer lo que es la suma. Ahora vamos a practicar, chicos, en casa, con sus cartillas. Vamos al primer práctico que hay que resolver de forma vertical. Voy a explicar cómo van a hacer. Les he dado polinomios. El primer polinomio, A, puede ser P, puede ser Q, puede ser cualquier tipo de letra. Otro polinomio, B, el otro, C, y el otro polinomio, D. Ahora, ¿qué es nuestra tarea? Nuestra tarea es lo siguiente. Aquí vemos el ejercicio número 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar AX más BX. En otras palabras, vamos a sumar el polinomio A más el polinomio D. De la misma manera en el 2, pero otros polinomios. El polinomio C más el polinomio B. Hay que sumar. Así sucesivamente van a ir haciendo los ejercicios. Aquí hay 3 polinomios que se van a sumar, ¿no? El C, el D y el A. Y el cuarto ejemplo, A más B. Polinomio A más polinomio B. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, pasamos al otro práctico y lo vamos a resolver de forma horizontal. Tenemos el primer ejercicio, aquí el polinomio P y el polinomio Q. Vamos a sumar ese polinomio de forma horizontal. El otro ejercicio, tenemos el primer polinomio, pero esta vez ya está anotado de diferente manera. Más el otro. Bueno, jóvenes, eso es todo en esta primera parte. Continuando con el tema, ahora vamos a hablar de la sustracción de polinomios. Veamos el siguiente concepto. Es una operación algebraica donde el primer polinomio se le llama minuendo y el segundo polinomio se llama sustraendo. Aquí vemos una expresión algebraica llamada Px. Esta expresión llegaría a ser el minuendo. Vemos un segundo polinomio llamado Qx. Este polinomio llegaría a ser el sustraendo. Para resolver la sustracción de polinomios existen 2 formas. Vamos a analizar primero la forma vertical. Tenemos la primera expresión, este polinomio, vamos a restar con el segundo polinomio Qx. En la forma vertical vamos a tomar el primer polinomio que es Px. Antes de anotar esta expresión, observemos los exponentes. Aquí vemos que los exponentes no están en orden. Entonces vamos a anotar al exponente que tenga una mayor cantidad. En este caso es el segundo término, 2x elevado a la quinta. Ese término es el que anotamos primero. Luego anotamos el término positivo 3x elevado al cuadrado. Y por último anotamos
tenemos menos 5x. Ahora este polinomio está ordenado según la letra X. Vemos el segundo polinomio, QX. También debemos de observar si es que están en orden. Vemos por los exponentes que este polinomio no está ordenado. Pero antes de empezar a anotar, también tenemos que tomar en cuenta que vamos a restar este polinomio. Y para ello debemos recordar lo siguiente. Para obtener el opuesto de un polinomio, solo se cambian los signos. Ejemplo, px es igual a 2x al cuadrado más x menos 1. El opuesto llegaría a ser menos px, menos 2x al cuadrado, menos x, más 1. Observemos esto en nuestro ejemplo. Tenemos qx, recuerden que vamos a cambiar a su signo opuesto. En este caso, negativo. Quiere decir que todo el polinomio qx va a cambiar de signo, a su signo opuesto. El primer término que tenemos que anotar es 6x elevado a la quinta. Al cambiar a su opuesto va a ser negativo 6x elevado a la quinta. Observemos el segundo término. Este término, 4x al cuadrado, vamos a anotar con el signo negativo, 4x al cuadrado. Observemos ahora el último término, menos 8x. Su opuesto de este término va a ser positivo 8x. Ahora tenemos que restar estos dos polinomios. Entonces vamos a restar px menos qx. Para esto vamos a recordar la ley de los signos. Ley de resta. Si los números tienen distintos signos, se restan. Y al resultado se deja el signo del número mayor. Observemos esto en nuestro ejemplo. Tenemos 2x elevado a la quinta y menos 6x elevado a la quinta. Como tienen signos diferentes, vamos a restar. 2 menos 6 es igual a menos 4x elevado a la quinta. ¿Por qué hemos anotado el 4 con signo negativo? Porque el término del menos 6x elevado a la quinta es mayor. Vamos a restar el segundo término. Vemos que ambos términos están elevados al cuadrado. También observamos que tienen signos diferentes, entonces vamos a restar. Tenemos 3x elevado al cuadrado menos 4x elevado al cuadrado. Esto es igual a menos x elevado al cuadrado. Veamos ahora el último término. Menos 5 más 8, esto es igual a más 3x. Entonces, hasta aquí ya hemos encontrado la sustracción de estos dos polinomios. Recordemos lo que hemos hecho al realizar este ejercicio. Hemos realizado la resta de estos polinomios de forma vertical. Observemos el siguiente ejemplo. Vamos a calcular gx menos qx. El polinomio gx está en orden. Vemos que está elevado x al cubo. El otro término x al cuadrado. El penúltimo término está elevado a 1. Y el último término es un coeficiente independiente. Vamos a restar el siguiente polinomio qx. Vemos el primer término del polinomio qx es positivo. Vamos a anotarlo negativo. ¿Por qué estamos dejando ese espacio? Observemos que este término tiene la variable x al cuadrado. Entonces tenemos que anotar en el espacio donde corresponde. Sería debajo del otro término que tiene x al cuadrado. Seguimos anotando el segundo término. Vamos a anotarlo con su signo opuesto.
va a ser positivo. Y por último, el 3/4, también anotamos con su signo opuesto, va a ser el signo positivo. Vemos que el polinomio QX no tiene la variable x elevado al cubo. Entonces dejamos ese espacio en blanco. Ahora vamos a restar. Observemos que no hay un término con el cual podamos restar en el polinomio QX. Entonces sencillamente se baja. Pasamos al siguiente término. Aquí sí tenemos dos fracciones. Para una mayor comprensión, vamos a hacer con cálculos auxiliares, a fin de ver el proceso de esta fracción. Es una fracción homogénea y nuestro resultado sería -4. Pasemos al tercer término. Tenemos dos fracciones homogéneas. Desarrollamos este ejercicio y nuestra respuesta nos va a dar 1. Entonces anotamos el signo positivo, la variable x. Por último, tenemos las siguientes fracciones. Vamos a resolverlas y el resultado va a ser 1/2. Entonces anotamos nuestro resultado donde corresponde. Veamos ahora la sustracción de polinomios de forma horizontal. El ejemplo 1, calcular mx menos nx. Tenemos el polinomio mx, lo vamos a restar con el polinomio nx. Para resolver de forma horizontal, vamos a anotar entre paréntesis el primer polinomio, mx. Vean que no hemos alterado ni cambiado los signos. Ahora tenemos que anotar el siguiente polinomio, que es nx, pero como vamos a restar, tiene que ser signo negativo. Y dentro de este paréntesis de color rojo, anotamos el polinomio nx, sin cambiar sus signos. Para sacar los signos de estos paréntesis, en el caso de que sea positivo, no altera a estos términos. Entonces saldría del paréntesis el término 2x al cubo más 5x menos 3. Delante del paréntesis vemos que hay un signo negativo. Entonces este signo negativo va a hacer que los que están dentro de este paréntesis cambien a su opuesto. El término 2x al cubo es positivo. Al salir de este paréntesis va a ser negativo. El menos 3x al cuadrado es negativo. Al salir del paréntesis, recuerden que cambia su opuesto, va a ser positivo. Por último, el término más 4x, al salir del paréntesis, va a ser menos 4x. Tenemos que agrupar según la variable. Entonces tenemos 2x al cubo. Vamos a buscar el otro término que tiene 2x al cubo y los anotamos juntos. El siguiente término sería el x al cuadrado. Pero observamos que en esta expresión no hay otro término que tenga la variable x al cuadrado. Entonces anotamos solo este término, más 3x elevado al cuadrado. Luego buscamos en la variable que tenga solo x. Y tenemos aquí positivo 5x, negativo 4x. Y por último vemos si es que hay términos independientes. En este caso sería el menos 3. Para hallar la respuesta de este ejercicio, vemos que 2x al cubo menos 2x al cubo se restan y nos da 0. El siguiente término de color verde es positivo 3x al cuadrado. No hay otro término con el cual podamos sumar o restar, así que sencillamente lo anotamos, 3x al cuadrado. Seguimos con los siguientes términos. Tenemos estos dos términos, se van a restar, nuestra respuesta llegaría a ser solo x. Y por último tenemos el término independiente, entonces anotamos menos 3. Ahora, queridos jóvenes, vamos a practicar. Dado los siguientes polinomios, resta de forma vertical. Recordando el proceso, ustedes por favor quiero que realicen estos ejercicios. Estos dos ejercicios también se encuentran en su cartilla. Veamos los siguientes ejemplos que también tienen ustedes para poder practicar. Dado los siguientes polinomios, resta de forma horizontal. Estos dos ejercicios tienen por favor que resolverlo. Ante cualquier duda que tengan, jóvenes, por favor comuníquense con sus docentes.
Con esto estaríamos concluyendo nuestro tema. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención. Hemos terminado el primer tema de la cartilla, así que espero que nos hayamos dejado entender con la profesora Mayda y mi persona. Con estos pequeños recordatorios, jóvenes, los queremos decir que siempre se cuiden, los queremos mucho y hasta pronto, jóvenes. Esperamos que ustedes y su familia se encuentren muy bien. Hasta nuestra siguiente clase.